Sergio Pitol nació en el estado de Veracruz, México, en 1933. Creció dentro de los muros de un ingenio agrícola y junto al habla italiana de sus ancestros y al castellano de sus vecinos, convivió con las voces plurales de los técnicos y funcionarios extranjeros de la empresa. Probablemente ahí radica el origen de su marcada vocación cosmopolita y su afán por recorrer los más diversos países del mundo. En efecto, a los 17 años y con un bagaje cultural notable, abandona por primera vez su patria y deambula por los Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica. Cursa estudios de Derecho y al amparo de una creciente actividad literaria, vuelve a emprender los caminos más dispares. En efecto, pese al ámbito veracruzano de sus primeras historias, el aliento cosmopolita despunta en textos como Hacia Varsovia, del volumen Los Climas, y Hacia Occidente, del conjunto No hay tal lugar. Ya en sus primeros libros aparece el mundo intimista y complejo de un hombre que se sabe ajeno a la realidad de los otros y que a través de sus cuestionamientos forja y vive una aventura interior. De alguna manera, con su permanente deambular, Pitol traza y experimenta un singular camino de perfección. Lo demuestra en sus libros El infierno de todos, Los Climas y Del encuentro nupcial. Escribir para mí en la casa donde vivo me ha resultado siempre muy difícil. Puedo hacer algunos bosquejos y después de tener ya el cuerpo de un relato o de una novela, puedo corregirlo, revisarlo, hacer múltiples versiones en la casa. Pero para escribir el primer texto, el primer borrador completo de la novela o cuento o de lo que se trate, generalmente tengo que salir. Cuando los españoles, buenas tardes, cuando los españoles llegaron a México, y creo que después de la victoria sobre la Gran Tenochtitlán, se instalaron aquí en el reino de Coyoacán, uno de los reinos dependientes de Tenochtitlán. Esta fue la casa que Cortés construyó, no sé si en 1521 o 1523. La leyenda cuenta que aquí vivió Cortés con la Malinche antes de su matrimonio. Popularmente es conocida como Casa de la Malinche. Esta misma calle es tal vez la calle más antigua del México, de la Nueva España, de la Ciudad de México. Esta calle va de la casa de Cortés a la casa de gobierno, una casa destruida en varias ocasiones, reconstruida, pero en la cual hay muy, fuera del trazo general, hay muy poco de auténtico. Bueno, yo creo que podríamos empezar por el principio, por sus ancestros italianos, y hablando de sus abuelos, que según entiendo fueron unos grandes lectores. En su casa se respiraba un ambiente de cultura, de letras, y que debieron influir mucho en usted, en sus primeros libros. ¿Cómo lo recuerda? Mire, parte de mi familia influyó mucho, efectivamente, en mi infancia, en mi adolescencia, en mis primeras lecturas, en mi amor a la música. Mis bisabuelos llegaron a México en un programa de colonización de una región del estado de Veracruz, una región que estaba totalmente incomunicada y que era casi selva virgen, con el propósito de introducir algunos cultivos nuevos en México, entre ellos el del gusano de seda para desarrollar la industria de la seda. Era el momento, a finales de la última mitad del siglo, el último cuarto del siglo pasado, en que México comenzaba a industrializarse, y uno de los renglones que destacaba con mucha importancia era el de la industria textil.
Cuando llegaron mis abuelos, cuando llegaron mis bisabuelos maternos y mis abuelos paternos, se les había prometido el poder desarrollar este programa de anonadamiento de la selva, de destrucción de la selva para crear tierras vírgenes para nuevos productos, para nuevos productos. Se les había prometido que sería un lugar con las comunicaciones suficientes para que los productos de esta región pudieran ser comercializados, claro, y llegar a la industrialización. Fue esto en un periodo, en un intermedio de largo gobierno de Porfirio Díaz. El único intermedio que hubo en sus 30 y tantos años de gobierno, en que había un presidente, Manuel González, que tuvo la idea de realizar estos proyectos. Cuando llegaron mis abuelos se encontraron con que el ferrocarril, las comunicaciones de las que se les habría hablado, consistían en un trozo de ferrocarril que inmediatamente que terminó el gobierno de 4 años de Manuel González quedó interrumpido. Y ellos quedaron junto con otras familias italianas enterrados, aislados en una zona muy insalubre, en una zona en que había que desbrozar todo para empezar a sembrar, a edificar. En este lugar, después de la muerte de mis padres, debe haber, me imagino, creo recordar una atmósfera más bien triste, más bien de una atmósfera luctuosa, porque el golpe para mi abuela había sido muy, muy duro. En el lapso de menos de un año habían muerto su hija, mi madre, mi padre, mi hermana, y yo tengo la sensación de que había una sensación casi de sobrevivencia, de que habíamos sido los sobrevivientes de un cataclismo inesperado. Y para mí esta estancia en Potrero significa muchísimas cosas, como para todos, nuestra infancia. Que marca indeleblemente. Ahí está el caldo de cultivo de todo lo que va a venir a producirse. En Potrero, una zona brutalmente insalubre, como me imagino que podría ser el Alto Volga, o el Mali, el África ecuatorial francesa, según las descripciones que tenemos de ella. La diferencia debe haber sido mínima entre las condiciones de salubridad. Y yo caí víctima del paludismo, que era una enfermedad endémica en la región. ¿Estuvo enfermo mucho rato? Porque entiendo que en ese periodo tuvo usted, por decirlo así, como tiempo extra, entre comillas, para leer mucho. Sí, a eso iba. Esto me permitió hacer una vida de lector de tiempo completo. Con el paludismo uno tiene las fiebres terciarias, uno está en 1 o 2 días en condiciones para hacer una vida normal, y después otros días de encierro en el dormitorio con las fiebres muy altas y una debilidad extraordinaria. Yo no podía hacer los deportes, por ejemplo, que hacía mi hermano, que era montar a caballo, ir a los ríos, jugar al tenis, todo esto, sino mi vida era absolutamente sedentaria y segregada. De manera que los libros fueron mi comunicación con el mundo. ¿Qué edad tenía? Yo debo haber tenido, cuando llegamos, yo en esta época, unos 7 u 8 años, pequeño, sí, hasta los 12. Y la otra ventana
al mundo, además de los libros, era el cine. ¿Qué leyó en esa época? ¿Lo que leía normalmente un niño o por las circunstancias especiales de ese sitio usted tuvo...? Empecé a leer lecturas infantiles, libros propios para la infancia. Recuerdo que en unas vacaciones, en el paso por Potrero de una tía mía que iba de la Ciudad de México a los ranchos estos cafetaleros de la colonia italiana, me dejó 2 libros. Uno era 2 años de vacaciones de Verne y otro un libro de Jack London, El llamado de la selva o El clamor de la selva, un libro sobre un perro. Y fueron la apertura a un mundo que después sería, que en un momento se convertiría en mucho más poderoso, en mucho más real, en mucho más presente que el mundo de la vida cotidiana, sí. el mundo llamado real. Uh-huh. Después de estos libros, seguí ya como aficionado leyendo lecturas que podrían llamarse próximas a la infancia, Stevenson, uh-huh. algunas cosas de Dickens, Walter Scott. ¿Y Salgari de pronto no entró? Salgari nunca entró y recuerdo que cuando estaba yo ya en la secundaria, haciendo los estudios secundarios, había una separación muy marcada entre los que leíamos a Verne y los que leían a Salgari. ¿En qué consistía esa diferencia? Yo no sé, por lo pronto no sentí, o los que leían a Salgari eran una raza de lectores, un grupo de lectores que no creaban ninguna empatía con los que leíamos a Verne, sí. Pero el hecho de que chicos, compañeros de escuela que no me eran agradables fueran lectores de Salgari, me hicieron que yo me quedara con Verne toda la vida. Y en un momento, estas lecturas que me iban proporcionando en la casa, que se supone que eran las lecturas adecuadas para un niño que estaba para un niño que se iba acercando a la pubertad, me fueron insuficientes. Uh-huh. Tenía apetencia de mucho más. Tenía yo apetencia de mucho más, entonces empecé a tomar los libros de los mayores. De los mayores. Recuerdo que a los 11 o 12 años, por ejemplo, leí íntegra La guerra y la paz de Tolstoy, uh-huh. en una edición preciosa que había en 5 volúmenes de la editorial Málaga, en traducción de Florentino Torner, y que fue uno de los momentos más deslumbrantes, claro, de mi vida. Voy a leer mi primer cuento. Victorio Ferri cuenta un cuento. Está dedicado a Carlos Monsiváis y fechado en México en 1957. Sé que me llamo Victorio. Sé que creen que estoy loco, versión cuya insensatez a veces me enfurece, otras tan solo me divierte. Sé que soy diferente a los demás, pero también mi padre, mi hermana, mi primo José y hasta Jesusa son distintos, y a nadie se le ocurre pensar que están locos. Cosas peores se dicen de ellos. Sé que en nada nos parecemos al resto de la gente y que tampoco entre nosotros existe la menor semejanza. He oído comentar que mi padre es el demonio, y aunque hasta ahora jamás haya llegado a descubrirle un signo externo que lo identifique como tal, mi convicción de que es quien es se ha vuelto indestructible. No obstante que en ocasiones me enorgullece, en general ni me place ni me amedrenta el hecho de formar parte de la progenie del maligno. Usted ha sido un hombre cosmopolita, un viajero, un penitente, un ciudadano del mundo, ¿no es así? Pues más eso aspiro. Todas estas lecturas de la infancia, sobre todo los libros de Verne, ciertas películas, me hacían sentir una nostalgia por los viajes. Sí, como una sed de aventura. Como una sed de aventura, como una sed de salir de este mundo reducidísimo, de un pequeño pueblo y de un pequeño mundo y de un pequeño círculo.
recuerdo, bueno, además recuerdo que en la época de la guerra mi tío, que era mi tutor, mi padre, Sí. decía que al final que la guerra estaba por terminar. Desde el principio pensaban que la guerra iba a ser muy breve, que teníamos que terminar los estudios primarios, secundarios, y que después nos iríamos a estudiar, mi hermano y yo, a colegios europeos. Uh-huh. Entonces, tan pronto como pude, comencé a viajar. ¿Cuándo empezó a viajar? ¿Cuál fue su primer viaje, su primera salida al mundo? Mi primera salida al extranjero fue a los 17 años. Uh-huh. Un viaje que hice era a 50, 51. Un viaje que hice a Nueva Orleans, sí, a Cuba y a Venezuela. Y en Venezuela permanecí cosas así como 2 meses en casas de amigos míos. ¿Y qué finalidad tenía ese viaje? Salir de México, conocer el mundo, subirme a un barco, ver lugares diferentes. Sentía yo en la adolescencia una fuertísima vocación latinoamericana. Y en 61, harto del mundo y de México y de todo, me decidí a ir a quemar mis naves, vendí cuadros, vendí biblioteca, vendí todo. Se quedó sin nada y se fue con todo en el bolsillo. Me fui con todo en el bolsillo. Pensaba yo que iba a estar bueno, que no sabía cuánto tiempo iba yo a estar. Este primer contacto con Europa fue como una toma de conciencia de la historia también, de los acontecimientos que estaban pasando y que marcaban como un parteaguas entre el momento anterior y el siguiente. Pude salir al fin, después de algunos días de estar un poco perdido en Bremen, donde pude salir, llegué a Londres, pasé una temporada ahí viendo todos mis santuarios literarios, todos sus fetiches. Todos mis fetiches, las casas de los escritores que amaba, reconociendo los lugares que tantas veces había yo visto en la literatura. Y después pasé a París, que me fue después del gran golpe que me produjo Londres, del gran entusiasmo de Londres. París me pareció una ciudad que de alguna manera no correspondía a que no me era congenial. El hecho de haber frecuentado mucho menos la literatura francesa que otras literaturas me acercaba menos. Entonces fue esa primera estancia en París bastante simplona y no le sacaba el mismo jugo, el mismo sabor, no tenía la misma emoción que la estancia inmediatamente anterior en Londres. Y fue muy importante en ese momento haber encontrado un grupo de amigos mexicanos, compañeros míos de la facultad, que pasaban también, hacían un recorrido por Europa y que me entusiasmaron, me animaron, me insistieron en que pasara yo 1 o 2 semanas con ellos en Italia. Siempre se dejó tentar. Entonces, así me sentí como obligado, llevado, daba yo la responsabilidad, como que era una cosa que me quedaba, yo quedaba libre de cargos, porque eran otros los que tenían la responsabilidad, y decía yo voy a Italia porque voy con estas personas, todo. Pero ¿cómo ocurre ese encuentro con sus ancestros? Sí, al tomar el tren, tomé un tren a Milán, ahí transbordé para Roma, y en un momento que pasábamos por un río y que supe que era el Po, sentí verdaderamente un recorrido en todo el sistema nervioso, un corrientazo, una emoción brutal que me sacó las lágrimas.
recordando los recuerdos de mi abuela, que cuando era niña había sido llevada a Italia para hacer sus estudios y había permanecido unos 7 años y nos contaba todo el tiempo de el cruce sobre el Po. Hacía la descripción de la propiedad donde vivían, la propiedad de su familia, y un paso por el Po para ir a la escuela, y era uno de los elementos recurrentes en su conversación. Entonces, en ese momento sentí una agitación brutal, algo me había dado vuelta a las llaves. Llegué a Roma y me pareció la ciudad más prodigiosa del mundo, la capital de Europa, como decía Cervantes, la señora de las ciudades, al grado de que cuando pasaron las dos semanas que se suponía que íbamos a pasar recorriendo Roma y algunos lugares del sur, yo decidí quedarme unos días más antes de proseguir ese periplo europeo que me había marcado. Sí. Y esos días más se convirtieron en un año. El hecho es que me quedé un año, y desde el primer momento, desde los días de llegada a Roma, hubo una reconciliación en mí de cosas que habían estado siempre muy disgregadas y muy encontradas, que fue el sentir que la cultura italiana me pertenecían a mí, mexicano total, mexicano convencido, mexicano absoluto, pero era una cultura que me pertenecía también por libre derecho. Y a partir de ese momento, a partir de la estancia en Roma, mi vida cambió. En primer lugar, me puse a escribir con muchísimo mayor convicción. Eso le voy a preguntar. Antes había yo escrito algunos cuentos, había publicado un pequeño libro de cuentos que en una circulación, en una edición mínima, en una edición privada, pequeña, había tenido cierto mínimo éxito de prensa, éxito de opinión. Había dejado de escribir, todo aquello había sido como un pasatiempo, como una especie de energía extra que tenía que canalizarse por allí. Pero al llegar a Roma volví a escribir, mi mundo se fue ampliando mucho más, entraron las artes visuales a tomar una parte a formar parte de mis intereses. El trato con amigos extraordinarios me cambió muchas nociones que tenía yo como estratificadas, como heredadas sobre la vida social, sobre muchísimos aspectos. Por primera vez me sentí libre, por primera vez me sentí sano, por primera vez disfrutaba de mi cuerpo con una plenitud de salud que no había yo conocido previamente. Conseguía trabajos donde podía, como era mecanógrafo de María Zambrano, por ejemplo. Acompañaba a visitantes latinoamericanos a recorrer los sitios históricos y artísticos de Roma. Y entonces, el momento fue importantísimo, porque a partir de entonces vine a México ya solamente como en temporadas de paso. El haber conocido Italia y haberla conocido con cierta profundidad, con cierta intensidad, me despertó el apetito de una manera bárbara para ir a otros lugares, viajar a otros lugares, meterme en otras culturas, empaparme de otros mundos. Y con la seguridad de que fuera donde fuera, encontraría la manera de subsistir, la manera y maneras muy apetecibles de disfrutar la vida y de conocer la vida y de seguir escribiendo, porque ya a partir de entonces esto entró a formar parte de mi vida, de mi vida diaria. Usted ha contado muy dramáticamente, pero también muy bellamente, sus inicios en Barcelona, viviendo en una pensión de mala muerte por allá en el barrio, con muchas dificultades y penurias en un principio.
Bueno, sí, fue una experiencia fantástica, fue una experiencia vital, extraordinaria. Yo llegué a Barcelona porque tenía que entregar una traducción de Gombrowicz, sí, la primera traducción de Gombrowicz que hacía, que era Cosmos. Y esto se había establecido por correspondencia con la editorial Seix Barral. Gombrowicz, que había leído, al que conocía desde Argentina, algunas otras traducciones mías de la literatura polaca, me había escrito y me había propuesto también a la editorial como su traductor. Entonces yo llevaba la traducción muy adelantada. Pensé llegar a Barcelona, terminarla, entregarla, conocer un poco Barcelona, de la cual algunos amigos, Carlos Fuentes, me hablaba maravillas. Se estaba convirtiendo en una capital de la literatura latina, en un centro muy importante de la literatura latinoamericana. Allá vivía García Márquez, allá vivía Donoso. Vargas Llosa. Vargas Llosa llegó poco después. Y pensé, entrego la traducción, veo un poco España, veo sobre todo Cataluña y me sigo a Londres. ¿Y qué lo atrapó en Barcelona en esa forma? Bueno, me atrapó en primer lugar la falta de recursos, porque yo estaba convencido de que al llegar a Barcelona encontraría yo dos cheques por trabajos editoriales terminados y por conversaciones previas antes de mi salida a México. No quise yo llevarme ese dinero, sino tenerlo en Barcelona para no gastarlo, para evitar las tentaciones. Para evitar las tentaciones y tener ciertos fondos. Claro. Entonces, cuando llegué, encontré que uno de los cheques no me había llegado. El otro me había llegado, pero con un error como si no hubiera llegado. Como si no hubiera llegado. No recuerdo si le faltaba la firma o alguna cosa impresionante, que tuve que regresarlo a México. ¿Y cómo sobrevivió? Entonces sobreviví gracias a la editorial Seix Barral, a la gentileza enorme de Félix de Azúa, que dirigía la sección de producción literaria, y a las traducciones que me siguieron dando. Cuando terminé Cosmos pensé que dejaba yo Barcelona, ya no tenía, ya había yo cumplido el cometido, ya lo había yo cobrado, y entonces pensaba yo seguir el viaje hacia Inglaterra. Pero en la editorial me hablaron que tenían una traducción que hacer urgentemente, si yo me podía comprometer a hacerla en cuestión de unas cuantas semanas, porque si no se había demorado tanto que estaban al borde de perder los derechos por incumplimiento en las fechas. Entonces acepté, era una traducción de Bassani, de Giorgio Bassani, Dietro la Porta, detrás de la puerta. Y entonces la acepté, mi vida se iba haciendo, había yo logrado salir del barrio de Scudillers, que es esta especie de estribación del barrio chino. Estaba viviendo en un lugar muy agradable, cerca del Tibidabo, y me empezaron a ofrecer nuevas cosas, empecé a hacer amigos. Después de varias semanas o de varios meses dije, bueno, ¿para qué me voy a Londres? Si estoy también aquí. Si estoy también aquí, es placenterísima la vida, es un lugar con incitaciones de todo tipo, entre otras las culturales. En esos momentos Barcelona era la capital cultural de España. ¿Por qué se va de Barcelona en un momento determinado? Si estaba tan bien, se afianza, está como decir en los gloriosos, ¿por qué decide irse otra vez? Mire, porque llegué en una época que fue bastante placentera, una época como que hubo como una tregua en estas durezas políticas que marcaban a España en aquel periodo. Hubo como un descanso, un reposo. No sé si era el gobierno del Opus Dei, cierta especie de pluralidad interna que dejaba que creaba espacios más amplios para la publicación, en los medios de comunicación, en el trato con los semejantes.
en un momento que era para mí muy bueno. Era yo director de una colección, Los Heterodoxos, de la editorial Tusquets. Era yo miembro del Consejo de Lectura de Seix Barral. Era yo colaborador muy estrecho de Jorge Herralde, tenía muchos amigos, estaba muy bien, pero hubo un momento que fue la caída de un gobierno y el ascenso de otro, que fue el de Carrero Branco, que se caracterizó, por lo menos de entrada, en un cambio, en una dureza brutal. Me acuerdo que hubo una huelga de hambre de escritores en Montserrat. Eran los juicios de Burgos, ¿no? Era el momento de los juicios de Burgos. Yo bajaba de mi departamento a desayunar en una cafetería que estaba al lado de la casa, y ahí leía yo el periódico. Y leer el periódico en esos días era algo tan desagradable, tremendo, porque se volvía a la luz un lenguaje que parecía haber ya desaparecido, ¿no? Un lenguaje lleno de amenazas, en el que se hablaba de peligros de todas partes, la masonería, el comunismo blanco, el comunismo rojo, que hizo poco atractivo, me resultó poco atractivo ya en ese momento. Y pensaba yo que esta época de Barcelona que había yo vivido, en que se crearon tan buenas editoriales, todos los libros empezaban a ser censurados, me acuerdo. Las librerías interesantes estaban siempre a punto de la quiebra debido a la censura. Entonces dije, ya es el momento, viví esta parte. Quizá ya sea la hora. El gusanillo de la el aventura, gusanillo, ¿no? También del cambio. Del cambio. Entonces recordé que Inglaterra había sido mi meta de ese viaje, que había yo aplazado, había yo hecho una estancia más larga que la de Ulises. En 1971 me fui a vivir a Inglaterra y fui durante un año lector en la Universidad de Bristol. Fue un año de muchísimo reposo, fue un año que casi no advertí. Me parecía que después de 3 años de vida muy turbulenta en Barcelona, había yo quedado cubierto como por una capa de papel celofán, que me preservaba de la realidad, de la contaminación de la realidad. Era una época bastante extravagante en el vestir, en el peinarse. Los fines de los 60, los primeros 70 en Inglaterra. Es una foto seguramente que me tomó un alumno de la facultad, Phil, no recuerdo siquiera el apellido, que parecía entonces descollar como un muy buen fotógrafo. Fue un año de recapitulación en las lecturas, de bastante trabajo, hasta que la situación política en México cambió el gobierno, y me volvieron a ofrecer un puesto en el servicio exterior, y me enganché por la razón de que me proponían irme de consejero cultural, de agregado cultural a Varsovia, una ciudad donde había yo vivido años antes, donde tenía infinidad de amigos, donde había vivido un clima delirante, apasionado, muy lírico, que me había hecho muy bien. Y entonces, con el recuerdo de esta Varsovia pasada, me fui a la segunda, que como siempre, las segundas siempre son más neutras, sí, porque ya no hay las sorpresas y claro, no se dan los deslumbramientos iniciales. En Praga escribe usted El desfile del amor. En Praga escribí El desfile del amor. ¿Por qué no nos habla un poco de ese libro, de su concepción y de cómo se nutrió? ¿De qué se nutrió? Desde hace muchos años yo había querido escribir. Se nutrió de varias cosas que estuve anotando durante años. Yo vivía en un edificio muy, muy peculiar de la Ciudad de México, en la colonia Roma, en la Plaza de Río de Janeiro,
que era uno de los sitios elegantes de principios de siglo. El que describe en otro de sus libros. El que describo en El desfile del amor, precisamente. Sí. Yo vivía en ese edificio y era un edificio que me parecía el escenario ideal para una novela policíaca. El edificio Minerva, que se llama Edificio de Río de Janeiro y conocido por todo el mundo como la Casa de las Brujas. Sí. Yo he sido un fan total de la novela policíaca, como Borges, como Alfonso Reyes, como Jung, como la novela policíaca me ha enseñado, la novela de misterio, más sobre la arquitectura novelística que cualquier otro género. Los elementos que tienen que irse construyendo, que tienen que irse dosificando, los elementos que tienen que servir como una simple distracción, como un pretexto de dispersión de la atención para después volver a agarrar esa atención por otro cauce de la narración. Entonces vivía yo en esta casa que me parecía el sitio ideal como escenario por su arquitectura victoriana. Es una casa que parece la ilustración de una novela de Dickens y que tiene la peculiaridad de ser un edificio de apartamentos, pero a la vez tener en el interior un patio tan inmenso, con corredores muy grandes, que desde cada ventana de uno de los departamentos uno puede ver todo lo que sucede en esta espiral. Quién entra, quién llega, a tales horas, cuáles son los hábitos, ¿verdad? Uno vive como un voyeur. Entonces decía yo, es el sitio perfecto para crear el centro donde suceda algo y alguien o varias personas están visualizando, están observando lo que ha sucedido. De Praga me traje un perro, un collie barbudo, Sacho, que ha sido el compañero ideal durante mis años en México. Sacho es un perro bellísimo, juguetón, inteligente. Cuando lo traje, tenía 2 meses y medio y lo puse inmediatamente aquí con un maestro que aleccionan perros y les enseñan los hábitos civilizados, la manera de cruzar las calles, la manera de no agredir a nadie. Pero a las pocas sesiones, después de una serie de sesiones, vino el maestro y me dijo que no tenía caso, que era dinero perdido, porque Sacho no aprendía nada y que era un perro que seguramente se iba a quedar silvestre para toda su vida. Me lo regalaron a los 2 meses y yo pasaba una convalecencia atroz después de una operación atroz en Praga. Y el tener que ocuparme en las noches de Sacho, que se lamentaba furiosamente, tristísimamente, en una cocina lejana a mi dormitorio, el tener que hacer el esfuerzo de levantarme, caminar, bajar las escaleras, tomarlo en brazos, subirlo para que estuviera calmado, yo creo que fue algo que aceleró, que abrevió esta convalecencia en la cual me hubiera quizá quedado mucho tiempo abatido. Para mí significa un llamado a la vida. Paseo con él 2 horas diariamente, una hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Es muy popular aquí en este barrio de Coyoacán, donde los niños juegan con él, las señoras lo palmean. Él necesita su baño de popularidad. Yo me siento orgullosísimo de todo esto, como si fuera mi hijo, que estuviera triunfando en el cine, en el rock, en alguna cosa así. Estoy seguro de que si yo ahogara a Carolina en el río, no sentiría el menor remordimiento. Tal vez un día, cuando pueda librarme de estas sucias sábanas que nadie, desde que caí enfermo, ha venido a cambiar, lo haga. Entonces podré sentirme dentro de la piel de mi padre, conocer por mí mismo lo que en él intuyo, aunque desgraciada, incomprensiblemente, entre nosotros una diferencia se interpondrá siempre. Él amaba a su hermano más que a la palma que sembró frente a la galería,
y que a su yegua la sana, y a la potranca que parió su yegua, en tanto que Carolina es para mí solo un peso estorboso y una presencia nauseabunda. ¿En qué condiciones estuvo usted en Rusia? ¿En qué año? Debe haber sido 79, 80 o 80, 81. Eran años muy atroces. A mí me tocó estar en Moscú cuando comenzó la guerra con Afganistán. ¿Dentro del servicio diplomático? Yo estaba así, era consejero cultural de la embajada. Ahora, el trabajar en los servicios culturales me permitía una movilidad que que muy pocas personas de la embajada, de una embajada podían tener. En primer lugar, los mexicanos teníamos una situación bastante más privilegiada que los diplomáticos de otros países, por razones históricas. México era el primer país en América que había reconocido a la Unión Soviética. Las relaciones, aunque se interrumpieron en un periodo durante la estancia de Trotsky y después de la muerte de Trotsky, pero las relaciones tenían un nivel mucho más vivo en lo económico y en otros aspectos que las de otros países. Y por algunos hechos, el hecho que Mayakovsky hubiera pasado un tiempo en México, todo nos hacía que tuviéramos menos restricciones, por ejemplo, para viajar. Sí. Viajes que le costaban mucho esfuerzo y muchos trámites a los diplomáticos de otros lugares, a nosotros se nos resolvían con gran facilidad. Ahora, en esos años, en ese tiempo, siendo las condiciones políticas muy adversas y todo, me resultaron muy entusiasmantes. Me acuerdo que lo comenté en una ocasión que nos vimos en París con Rafael Humberto Moreno Durán, sí, que nos vimos en un encuentro sobre el cuento latinoamericano que organizaba la Sorbona, y que le dije, mira, aquello es atroz, pero a la vez es extraordinariamente prodigioso. Hay algo que está vivísimo, porque había muchos rusos que habían perdido el miedo, que habían perdido el temor y estaban haciendo, y que hacían cosas. Sí. Algunas lograban llevarlas al público abiertamente, otras por medios indirectos. Pero, por algo ejemplo, estaba empezando a cambiar realmente. Algo estaba como cambiando. La semilla de la perestroika y glasnost en esa época. Cuando yo estuve ahí, estaba seguro, cuando regresé de Moscú, estaba seguro contra las advertencias de muchísima gente, que aquel era un mundo en movimiento. Sí. ¿Usted alcanzó a intuir lo que está pasando ahora? Se hablaba ya entonces de que habían llegado al comité central, que el partido estaba dividido, sí, que el Partido Comunista Ruso estaba dividido, que había fuerzas nuevas. Mucha gente lo veía esto con mucho escepticismo. Se habla en Georgia, por ejemplo, que se ponía siempre como modelo, como un laboratorio, donde estaba surgiendo lo nuevo. El presidente de la República, o el dirigente de la República, era Shevardnadze. Sí. Un joven político que se decía que era diferente a todos los aparatchiki, a todos los burócratas, y se hará un cine nuevo que él había auspiciado y permitido, de formas de pintura que corrían muchas dificultades todavía en la República Rusa, en Moscú y en Leningrado, para llegar al público. Ahí se podían exhibir en las salas del Estado. Y se hablaba que gente como él empezaba a aparecer en distintas repúblicas y aún en el Comité Central. Claro, estas gentes, no sabía uno los nombres, pero eran ya Gorbachev, Yakovlev, la gente que después hizo posible una transformación. Maestro, pasemos a otra cosa. Vamos a hablar un poco de su vocación latinoamericana que usted mencionaba hace un rato. Sí. Usted ha estado por fuera de Latinoamérica y de México muchos años. Entonces, ¿cómo encontrar dónde se encuentra esa vocación latinoamericana? Mire usted, yo creo que en la adolescencia y la primera juventud, en mis años de universidad,
Yo llegué a la Ciudad de México, de mi Veracruz natal, de estos pueblos que ya le he comentado, sí. A la Ciudad de México en el año 50, y eran años muy oscuros en la mayor parte de los países latinoamericanos, Sí. ¿no? Eran años muy duros, eran 51, 52. Entonces, en la escuela, en la universidad, y a través de amigos universitarios, en las aulas universitarias y fuera de ellas, a través de amigos que conocían a otros años y todo, fui encontrando un medio latinoamericano que vivía en México, que había llegado por expulsado de alguna manera o huyendo de las vicisitudes políticas que se vivían en muchos de los países suramericanos. Entonces recuerdo que en esa época, en los clubs de discusión que se crean en la universidad, los círculos literarios, todo esto, siempre estaban presentes muchachos de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Guatemala, muchísimos, porque acababa de haber el golpe, o estaba a punto de darse el golpe militar al gobierno de Arbenz, de Perú, y las actividades que ellos llevaban a cabo de tipo cultural, político, todo esto nos empezaron a parecer como que formaban parte de nuestro entorno. Pasando a otro tema ya para terminar casi, tengo una curiosidad, y esto es en relación con una anécdota que usted cuenta en alguna parte cuando usted estaba viviendo en Barcelona, es que lo recordé en este minuto. Un hermano lo llamó a contarle que su muerte, la suya, Sí. había aparecido en un diario de México. ¿Qué fue lo que pasó y qué sintió usted ante ese hecho? Sentí una especie de terror, pánico brutal. Sí. Porque primero la extrañeza de que mi hermano me llamara, me preguntara si estaba yo bien, qué había ocurrido, que cómo estaba, insistía muchísimo en saber si mi salud, todo hasta que le dije, bueno, ¿por qué me preguntas todo esto? Estoy bien, lo he escrito a casa y todo. Y entonces me dijo, no, porque salió la noticia en el periódico de hoy en la mañana de que habías muerto en un accidente de tránsito, en un accidente automovilístico. En ese momento me entró un terror, pánico, pensar que a lo mejor eso había sucedido, había yo muerto y era yo una especie de ectoplasma que seguía creyendo que estaba vivo. Sí. Una angustia brutal. Me acuerdo que vivían unos amigos cubanos en el mismo edificio y corrí a casa de ellos a protegerme, a tener seguridad de que nada había pasado. Sin embargo, me dejó durante muchos días y varias semanas muy perturbado, sí, la noticia. ¿Y no ha pensado en un tema así para alguna de sus novelas? Por el momento no. ¿No? Por el momento no, porque me siento como una vibración por ahí muy desagradable de escribir, como un acercamiento a la muerte, una premonición, sí, que prefiero mantener al margen.